Miqueas capítulo 6, versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Marta. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él me ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Vamos a orar. Bendito Dios y maravilloso Padre nuestro. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos este momento que va a ser predicada tu hermosa palabra. Te pedimos, Padre eterno, que tu gloria esté con nosotros, Señor, manifestándose en cada uno de los que estamos aquí reunidos. Que tu presencia, Espíritu Santo, se mueva con autoridad y poder, Señor, confirmando la palabra para las vidas. Señor, que tu presencia se mueva en medio de las necesidades de tu pueblo. Pero sobre todo, precioso Dios, que cada hombre y cada mujer en este lugar pueda llevarse el testimonio del toque, Señor, de tu mano sobre sus vidas, bendiciéndolos, Señor, y sanándolos, si esa es tu voluntad. En tus manos estamos, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, levantamos, por favor. Hace muchos años escuché por primera vez el nombre de Miqueas. Fue en el año de 1998. Algunos todavía ni nacieron. 1998, por ahí por diciembre de 1998, la penitenciaría del Proyecto La Mesa en Tijuana, pues estaba al lado de un viejito cuando estaban tomando la lista de los presos. Y al lado de ese viejito yo miraba que tenía una Biblia, siempre traía una Biblia bajo su brazo. Ese viejito, usted se va a acordar del consejo que yo doy, que le digo que un viejito me dio. Ese viejito me preguntó por qué estaba yo ahí. Yo tenía 22 años de edad. Y ese viejito me decía: está muy chiquito para estar aquí. ¿Por qué hiciste, muchacho? No, pues nada. Me agarraba lazo con el gobierno, todo el asunto, para no hacerlo tan largo. Ese viejito me dio un famoso consejo que le doy a algunos que fue el viejito: para esta fecha no tiene que estar estudiando, muchacho. Desde que nace hasta los 6 años estás en tu casa, de los 6 años más o menos como hasta los 25, 28, el hombre naturalmente debería de estar estudiando, forjándose, ¿verdad?, un futuro por medio del estudio, o teniendo un oficio para sacar adelante la familia que seguramente tendrá para ese tiempo. Digo de viejito, si llegas a los 30 años y no tienes nada para atrás, tienes un corto de tiempo para lograrlo, pero si llegas a los 40 y volteas por atrás y no tienes nada, no vale la pena tu vida en esta tierra. Va a ser muy difícil que logres algo por tu fuerza, por tu inteligencia. No va a ser la misma. Mas resulta que este viejito le decía a mi mamá anoche que me estaba acordando, hizo tamales a su esposa, se la comió a él y le dio de comer a la familia de su esposa. Así que en aquel tiempo no tomé en cuenta el mensaje por causa de que este viejito había hecho eso. Pero este viejito me dijo: ¿ha leído la Biblia en el libro de Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6? Se lo voy a leer para que vean. No me lo estoy viendo de memoria. Dice Miqueas capítulo 7, el consejo del viejito me decía: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son de su casa.
Ese consejo me dio el viejito. No confíes en nadie, ni con la mujer que duermes, ni con tus familiares, porque al final los enemigos del hombre son los de su casa. Fue lo único que me gustó, porque citó la Biblia, y durante muchos años no me he acordado de ese encuentro con este viejito que hace poco salió de la cárcel. Duró muchos años preso, y no duró mucho tiempo, creo que ya falleció, al parecer ya ha sido cristiano. Y él fue la primera vez que yo escuché el libro de Miqueas. De los 20 años que tengo como cristiano, acepté a Cristo en el mes de marzo más o menos, ya hace ya 20 años. He pasado muchas veces por el libro de Miqueas, y cuando llego a ese versículo recuerdo aquel encuentro con el viejito. Pero cuando estuve buscando el mensaje para el día de hoy, me recordaba mucho Dios el libro de Miqueas y este encuentro que tuve con ese viejito. Y me puse a leer todo el libro de Miqueas otra vez, pero ahora con la intención de encontrar un mensaje para la iglesia el día de hoy. El mensaje no es el viejito, el mensaje no es lo que el viejito me dijo, el mensaje es diferente. Solamente quería ilustrarle, ¿verdad? Desde cuando había oído yo una frase del libro de Miqueas que no me interesó porque el que me lo dijo fue un asesino que mató a su esposa y se la comió en tamales. Y yo lo que quiero creer, a pesar de aunque trajera una Biblia en la mano. Pero anoche me puse a estudiar y por la mañana, cuando me levanté temprano, encontré el mensaje en el libro de Miqueas, tal cual como se lo quiero dar en el favor. Miqueas, por causa de que no tengo tantas actividades como supervisor por haber renunciado, tengo más tiempo para pensar en lo que voy a hacer. Y me puse mucho a estudiar a Miqueas como persona. Dice el estudio que el nombre de Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Era originario de Moreset, de Gat, cerca de Judá o del área de Judá, pero muy cerca de los filisteos. Profetizó durante el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías, y fue contemporáneo del profeta Oseas y del profeta Isaías. Fue levantado por Dios para apoyar a Isaías y confirmar la predicación de Isaías. Y encontré el versículo otra vez, de aquella vez cuando los Reyes Magos, o los Magos de Oriente, más bien Reyes Magos es la católica, Magos de Oriente, porque así dice la Biblia. Y los Magos de Oriente llegaron a Jerusalén para preguntar acerca del rey que acababa de nacer. Y dice la Biblia que los sabios de Jerusalén buscaron entre la profecía del pueblo de Israel, la profecía acerca del nacimiento del Mesías, y encontraron, dice la Biblia, una porción donde dice, en el capítulo 5, versículo 2 de Miqueas, viene esa profecía y se va a acordar. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Capítulo 5 del libro de Miqueas habla mucho del Mesías. Todo el capítulo 5 diríamos que es profecía mesiánica, confirmando la profecía del libro de Isaías. Por eso se dice que fue levantado en el tiempo de Isaías para confirmar la profecía de Isaías. En este punto, el pueblo donde estaba Miqueas se había contaminado con las costumbres del pueblo cercano que era de los filisteos. Las costumbres del pueblo filisteo se le habían arraigado al pueblo judío que estaba en esta ciudad, Moreset Gat, en la región de Judá. Y el pueblo estaba entremezclado entre las costumbres del pueblo pagano y las costumbres originales del pueblo judío. En pocas palabras, se habían contaminado de las tradiciones de ese pueblo cercano, de gente que no era temerosa de Dios. Y Miqueas se levanta en ese tiempo para hablar con el pueblo y darle la reprensión de parte de nuestro Dios. Dice la Biblia que Miqueas invita al pueblo a que se arrepienta, recordándoles las amenazas del juicio de Dios sobre ellos, pero también recordándoles las promesas de misericordia prometidas a aquellos que se arrepintieran. Si usted lee el libro de Miqueas completo, se va a dar cuenta que Miqueas fue un hombre muy directo con respecto a su profecía. Fue un hombre que le habló a la maldad del pueblo porque se habían alejado de las costumbres que Jehová les había implementado desde los tiempos de Egipto, su
sus tradiciones, sus fiestas solemnes, pero todo eso se encontraba contaminado en los tiempos de Miqueas. Y entonces Dios le mandó palabra de reprensión al pueblo por causa que estaba dejando las costumbres y las enseñanzas puras del Dios de los cielos. Miqueas usó parábolas, Miqueas usó ejemplos, siempre fue muy directo en su profecía, dice la Biblia. Y en ese punto, la palabra de Dios la suelta diciendo: oí todos, a no entender que la palabra que Miqueas estaba soltando al pueblo era para ser escuchada y atendida por todo el pueblo judío. La Biblia dice que Miqueas le decía al pueblo: nadie puede asegurarse a sí mismo contra los juicios de Dios. Mira, hermano, cuando estaba yo pensando en esto, meditando en esta palabra, estaba dando cuenta del por qué el Espíritu Santo me estaba dando esta palabra. Nosotros, usted y yo, no nos podemos justificar delante de Dios por la maldad que el mundo entero vive y que nosotros también estamos contaminados por las cosas de este mundo. Si acaso hay alguien limpio de las cosas de este mundo entre nosotros, que levante la mano. Pero yo estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos contaminados por las cosas que el mundo nos está ofreciendo. Lo tenemos en nuestra casa, lo tenemos en nuestro matrimonio, lo tenemos con nuestros hijos. Y la palabra de Dios es certera, mi hermano, cuando habla acerca del mal que habita en nosotros, que se llama pecado, del problema que tenemos con la carne, del llamado de atención de aquel que vive dos vidas, de aquel que no es frío ni es caliente. Si usted medita un poco sobre la enseñanza de la Biblia en el Nuevo Testamento, no nos quita culpa cuando pecamos, nada más que ahorita estamos bajo la gracia, pero al final, de todas maneras, la Biblia dice que Dios al que ama reprende, que Dios al que ama lo azota. En pocas palabras, aunque seas cristiano y aunque camines con Dios, si te contaminas de las cosas del mundo, es muy seguro que Dios va a meter mano para enderezarlo. Te voy explicando. Leía esto y decía: es verdad, no podemos justificarnos para con Dios diciendo que estamos bien. Si acaso engañamos a alguien diciendo que estamos bien, solamente es a nosotros mismos. A nadie más le podemos causar mal. A mí, en pocas palabras, ¿qué me puede afectar que alguno de ustedes viva en pecado o viva una doble vida, viniendo con cara de cristiano a la iglesia y teniendo vida de demonio fuera de la iglesia? El único que se hace daño es exactamente el que le gusta vivir de las apariencias. A ninguno afecta, de hecho no afecta ni siquiera al que tiene a un lado, ni siquiera afecta a la persona con la que vive. Todo efecto de nuestros actos lo vamos a pagar nosotros con Dios. Y si alguien va a azotar a Dios, es a nosotros. Van a sufrir los nuestros, van a padecer por el azote de Dios a nuestras vidas, los que están con nosotros, pero al final los que tenemos que arreglarnos con Dios somos nosotros, personalmente, cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Sí me voy explicando? La buena noticia es que en el tiempo de la gracia, ahora, el tiempo que estamos viviendo ahorita, deberíamos, le dijo Pedro a la iglesia, deberíamos estar contentos cuando nos veamos en luchas y en pruebas. Deberíamos estar alegres porque Dios ha puesto la vida de nosotros. Y si estamos siendo pasados por pruebas, es porque Dios está interesado en nosotros, parafraseando lo que dice la palabra de Dios. Pocas palabras: si me porto mal y Dios mete mano, qué bueno, porque eso quiere decir que está interesado en que yo camine derecho. ¿Sí lo estoy explicando? Si hago lo que yo quiero y Dios me encontraría, qué bueno que Dios me encontraría. Pero si yo me empecino a seguir haciendo lo malo, va a haber una consecuencia irremediable para mí, hasta que me vuelva a arrepentir, para que Dios vuelva otra vez a forjar el hombre o la mujer que Dios necesita. Pero ninguno de nosotros tenemos argumento para justificarnos delante de la presencia de Dios. Cualquier argumento queda sin validez ante la santidad de nuestro Dios y ante las ordenanzas de nuestro Dios. ¿De qué podríamos justificarnos? Hablaba un joven ayer que decía que unos conocidos le metían presión cuando estaban en reuniones, diciéndole que bebiera, que tomara. Al cabo, la Biblia dice que nomás los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, pero si te bebes una o dos sin emborracharte, no tengas.
El problema es que estamos contaminándonos si pensamos y hacemos lo que el mundo dice. Pero al final, si tú el día de ayer te tomaste una cerveza y el día de hoy vienes a la iglesia y te justificas a ti mismo, yo estoy bien porque vine a la iglesia, déjame te digo, mi hermano, que viene azote de Dios, o vendrá seguramente azote de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos justificación cuando nos portamos mal con Dios. No hay justificación que cubra nuestra culpa delante de Dios. De hecho, mientras más te justifiques, más culpa cae sobre ti. Es más fácil como aquellos dos que estuvieron orando, dicen que era un fariseo y un publicano. El fariseo con altivez, el fariseo parado delante de Dios, diciendo líbrame de ser como uno de estos, pero el que estaba hincado dice que se daba golpe de pecho y decía, sé propicio a mí, pecador, decía que él estaba. Y Dios honraba la humildad del que estaba hincado, reconociendo su falta, siendo pecador, y reprendía la altivez de aquel que se mantenía de pie, creyéndose más justo que aquel que estaba arrepentido por su maldad. ¿De qué podríamos justificarnos con Dios? De nada, no hay manera en que nos justifiquemos. Y ya le estaba diciendo al pueblo que ninguno de los del pueblo podía justificarse contra el juicio de Dios. Y les estaba recordando que Dios no perdona el pecado dentro de su pueblo. Ahorita el viento de la gracia hasta cuando nos arrepentimos, pero sí hay una consecuencia de nuestros actos aunque seamos cristianos. En la cárcel, tiene que ver con la cárcel esto que le voy a decir, pero ahora en el hongo, donde nos movieron en aquel tiempo cuando tumbaron el colegio, había un hombre cristiano que como lo hice padecer. Era un diablo bien endemoniado. Y ese hombre llegaba, no sé cómo se llamaba, ese hombre llegaba, se ponía entre las telas y los empezaba a predicar. Cuando dejaba de hablar, yo sentado oyéndolo, pero juzgando su predicación, le decía, no seas hipócrita. Si yo peco una vez, mi pecado es uno nomás delante de Dios. Le decía yo en mi conciencia. Pero si tú pecas, aquí te cuentas 7 veces más con Dios, porque eso demuestra que tú eres un hipócrita delante de Dios y tienes que volverte a arrepentir. Yo me tengo que arrepentir una vez de todos mis pecados, y tú por hipócrita te tienes que arrepentir todos los días por todos tus pecados. Y el hombre lloraba y me decía que usted no entiende, Chepe, me decía, usted no entiende, Chepe, la misericordia de Dios. A mí no me importa, yo lo que sé es que si tú pecas 7 veces peor que yo, tus pecados 7 veces más pesados por Dios. Y ahora que soy cristiano, ahora que soy pastor, entiendo el peso del pecado en nosotros, que inconscientemente le dije a aquel hombre que era peor ante Dios que pecara. Ahora me doy cuenta que sí, hermano, cuando nosotros pecamos diciendo que somos cristianos, la consecuencia es peor que cualquier mundano que anda haciendo lo malo. No somos mejores cuando pecamos que aquel que está violando a un niño en estos momentos, o que aquel que está matando a una persona, o que aquel que está adulterando en estos momentos. De hecho, a nosotros se nos nota más peor el pecado que a la gente del mundo. No sé si se ha dado cuenta. No podemos ver porque nos juzgan, no podemos hablar porque nos juzgan, no podemos ir para allá porque nos juzgan. Todo causa peso en nuestra vida espiritual. Y si pecamos, es peor. Con el paso de los años, ya siendo cristiano, allá por el Jibarito, en un semáforo, estaba un hombre con una cajita vendiendo mazapanes. Y para mi sorpresa fue ese varón, ahora sí varón en aquel tiempo que peleaba con él, y me acordé inmediatamente de lo que le hice padecer. Yo orillé a mi esposa de testigo, me orillé y le dije, venga, digo, mira el hermano, y le dije, yo era él que lo hacía padecer, que le inventaba sapos y culebras por el voto de víbora que tenía, que un día le dije esto y esto, no me acuerdo, varón, no me acuerdo, y yo llorando le decía, perdóname, hermano, yo no sabía lo que yo estaba haciendo, causándole a su corazón, pero ahora que soy cristiano entiendo que en mi inconsciencia yo hice sufrir a usted. Y él dice, no me acuerdo, varón, no sé si fue para guardar mi corazón de todas maneras, o de seguro a lo mejor sí, no se acordaba. Pero Dios me dio la oportunidad de ahora siendo pastor, más bien era cristiano, todavía no era pastor, pedirle perdón al hombre que hice padecer allá dentro de la cárcel. Entendí que no era como yo decía cuando andaba en el mundo, que es como dice la Biblia. Así que, amado hermano,
El peso de culpa sobre nosotros cuando hay pecado es mucho mayor que el peso de culpa de la gente del mundo. Se nos ve más feo a nosotros. La Biblia no dice que Dios no toma en cuenta nuestros pecados. La Biblia dice que los borró una sola vez. De hecho, en el libro de Miqueas viene la famosa frase que todos decimos: Dios envió nuestros pecados al fondo del mar, donde nunca más se vuelve a acordar. Yo lo estoy diciendo coloquialmente, pero en la Biblia, si lee el libro de Miqueas, se va a encontrar como dice ahí, que Dios arrojó nuestros pecados al mar y los ha olvidado para siempre. Pero eso fue la primera vez. Cuando nosotros lo hacemos deliberadamente, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 16, dice que si pecamos deliberadamente, ya no quedará más sacrificio por nuestros pecados. Eso quiere decir, ya no podemos deliberadamente venir ante el Señor y decirle solo perdóname, como al principio. Ahora se requiere de una entrega mucho más profunda y más fuerte con Dios para que ese perdón que estamos buscando se vuelva real. Al principio era solamente entregar la vida a Cristo, ahora hay que buscar el perdón de Cristo, buscando con vehemencia ese perdón. Sí nos perdona Dios, pero nos hace padecer un tiempito para que entendamos que el peso del pecado sobre nosotros es grande cuando decimos que somos cristianos. Por eso muchos dejan de ser cristianos cuando la culpa viene a su vida, cuando pecan. Prefieren irse y tener todos los argumentos en contra de Dios que haber aceptado que pecaron y que eso que siente su corazón no es otra cosa más que la causa del pecado sobre sus vidas. ¿Sí me estoy explicando? Miqueas le dijo al pueblo: Dios no nos va a perdonar nomás porque siempre sea en su pueblo. Hermanos, se contaminaron de las cosas del mundo, diríamos. Se contaminaron de las tradiciones del pueblo pagano que estaba cercano a ellos. Dejaron sus tradiciones más solemnes, sus fiestas las contaminaron. Su vida espiritual fue contaminada por las costumbres que fueron inculcadas de aquel pueblo a este pueblo donde vivía Miqueas. Pocas palabras, Miqueas estaba diciendo: no se dan cuenta que están ustedes actuando mal en contra de Dios, siendo judíos. Literal, diciéndonos a nosotros: no te das cuenta que estás pecando y estás haciendo quedar mal a Cristo, diciendo que eres cristiano y viviendo como vives. No te das cuenta que hay reprensión de parte de Dios y el único que le vas a pasar mal eres tú. Y solamente tú la vas a pasar mal. Lo que me impresiona de Miqueas, como todos los profetas, es que siempre fue muy directo. La palabra fue directa para el pueblo, sin quitarle y sin ponerle. Algo así como decir, bueno, el libro de Apocalipsis dice: si el que tiene oídos para oír, que oiga. Pocas palabras. Ya te dije, haz lo que tengas que hacer con la palabra que se te dio. Tú sabrás lo que haces con lo que estás recibiendo. A su nombre. Denle un aplauso, Rey Rompa. A su nombre. Mejor, bueno. Nadie puede asegurarse a sí mismo contra los juicios de Dios. Dios no perdona el pecado del pueblo. Y mire, le dijo Miqueas al pueblo: dense cuenta que el pecado en el pueblo, una palabra bien especial, el pecado en el pueblo provoca a Dios. Un cristiano que peca deliberadamente está provocando la ira de Dios sobre su vida. ¿No? ¿Ha leído alguno de aquí libros de Miqueas y le ha puesto atención? Yo recuerdo haberlo leído, pero como esas leídas por encimita, porque, pues bueno, dice uno que se enfoca más en lo conocido. Pero ahora que lo leí con detenimiento, hermano, Miqueas le dijo al pueblo: el pecado en medio del pueblo provoca la ira de Dios. La Biblia dice, Miqueas le dijo: ustedes saben que Dios ha dicho sobre su pueblo palabra de maldición para aquel que peca. Ustedes son testigos que Dios hablaba en su palabra las consecuencias del pecado en medio de su pueblo. Y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados cuando su pueblo está contaminado de las cosas del mundo. Eso provoca la ira de Dios en medio del pueblo. Usted y yo tenemos una bendición muy grande. No sé si lo ha pensado o lo piensa en algún momento. La Biblia dice que nosotros tenemos un intermediario entre Dios y nosotros.
tenemos uno que se pone delante de Dios, o entre medio de Dios y de nosotros como iglesia, no del mundo, no de las personas como tal, sino de nosotros como iglesia. Y cuando la iglesia hace algo, cuando el cristiano hace algo, tenemos a alguien que detiene la ira de Dios sobre nosotros, lo detiene por un momento, porque si usted prevalece, si yo prevalezco en el pecado, aquel que nos defiende también se hace un lado, porque Dios tiene que tomar control de su iglesia, tiene que tomar el control de los suyos. No sé si me estoy explicando. Si permanecemos constantes en esa vida pecaminosa que estamos llevando, ahorita podemos gozar de la gracia y la misericordia de Dios porque Jesús todavía está pendiente de usted. Pero líbrese que el Señor pierda interés en guardarle de la ira de Dios. Porque entonces, cuando usted se sienta ya que nada le está saliendo bien y que se quedó solo, ya ahora y no siente nada más, ya hasta dejó de orar y dejó de hacer muchas cosas cristianas. Eso quiere decir que hasta el mismísimo Espíritu Santo que un día habitó en su corazón dijo: este no tiene remedio, ya le hablé, ya le hice sentir en sus sueños, ya le di palabra, lo ministraron, lloró, tembló, pero sigue persistente en ello, no garantido. La Biblia dice que el Espíritu Santo se puede retirar del cristiano si el cristiano es persistente en el pecado. Se va del cristiano. Y el cristiano se queda vacío, hueco, sin nada más que puro conocimiento, pero nada de corazón, nada de presencia. Dice la Biblia que uno de los versículos, hablando de los hombres, uno de los versículos más tristes de todos estos, se encuentra en la porción que habla acerca de Sansón. Sansón dice la Biblia que no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios lo tomó solo. Y por eso, porque Dios se dejó de interesar en Sansón. Por eso Sansón ocurrió todas estas faltas que lo llevaron. Reconoció y lo poco que reconoció le alcanzó para tener la más grande victoria de todas las batallas que había tenido. Al final de sus días ganó la más grande batalla. Así que, amado hermano, Miqueas estaba diciendo al pueblo que el pecado en medio del pueblo provocaba a Dios a hacer lo que no quiere hacer con el pueblo. Dios no quiere que su pueblo padezca. Dios lo que quiere y busca que su pueblo sea entendido y que todos en un solo sentir y en una sola búsqueda disfrutemos de las bendiciones y la cobertura de Dios. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros dentro de estas cuatro paredes. Somos el pueblo de Dios, los redimidos de Dios, los escogidos por Dios. Le explicaba a mi mamá, se da cuenta del privilegio tan grande que tiene la familia, de que Dios haya puesto la mirada en el peorcito de todos y no haga su siervo. Si la familia de nosotros pensara en esto, se daría cuenta la puerta tan grande que Dios está poniendo en las familias para que entren a la salvación. Y lo más triste de todo esto, que nosotros los cristianos nomás nos estamos centrando en la salvación del mundo, pero estamos dejando a la familia fuera de esa salvación. ¿Me estoy explicando? Denle un gran aplauso, hermano. ¿Se puso usted a pensar por qué de tiempo en tiempo, tal vez en este tiempo, usted está padeciendo algo con respecto a Dios? Por ejemplo, que su vida ya no es la misma. Su economía no está igual, su matrimonio no está igual, todo está padeciendo, todo se está deteriorando en su casa. Si pensáramos en esta palabra y nos concentráramos solamente en encontrar por qué Dios me está tratando como me está tratando ahorita, seríamos conscientes del pecado en el que hemos permitido meternos, provocando que esto esté sucediendo en nuestras vidas. Por ejemplo, yo he hablado mucho acerca de la mentira. Para mí, no dice la Biblia, para mí, el Dios de los pecados es la mentira porque es deliberada y busca causar algo contra la persona a la cual se le miente. Es lo más feo, asqueroso y sucio que puede salir de la boca de alguien que tiene que bendecir y ser de bendición para los demás. La mentira. Tal vez, por causa de la mentira, Dios esté tomando lugar, enjuiciando, metiendo mano sobre la vida de algunos de los que estamos aquí presentes. Y hay muchas cosas en la Biblia que nosotros podemos pasar por alto creyendo que no es para nosotros. La Biblia habla de usurería, prestar dinero, en este caso habla de usurería, prestar dinero para pedir réditos más adelante. Eso no debe de hacer un cristiano. La Biblia dice que un cristiano
no debe de involucrarse en las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo tienen que ver hasta vender cigarros y cerveza, vicio y bienes, hasta pasar por alto que usted es cristiano y pueda usted darse el lujo mundano de irse a pegar una bailarita, de irse a pegar una, no sé, lo que sea mundano para que usted lo entienda, darse la oportunidad de hacerlo así. La Biblia dice que no podemos ser amigos del mundo porque nos hacemos enemigos de Dios. Ser mundanos provoca la ira de Dios, que Dios meta mano sobre nuestras vidas. Miguel estaba diciendo al pueblo: vean que la condición del pueblo ha provocado a Dios, por eso Dios ha mandado profecía de juicio sobre el pueblo. Está buscando Dios que el pueblo entienda que no es así como debe de comportarse, que debe de volver a las tradiciones y la ley de Dios y dejar la contaminación de aquel pueblo pagano. Saquen lo malo del pueblo para que Dios se agrade de ustedes. Y si usted se da cuenta, es lo mismo que la palabra de Dios dice de nosotros como iglesia. Nosotros no podemos vivir estando en dos vidas, viviendo dos vidas. No podemos ser mundanos, no podemos ser cristianos, no podemos ser fríos y calientes. No podemos, no debemos de ser así. La Biblia dice que tú sí seas así, que tú no seas no. Aceptarte a Cristo, sí, bueno, vive como Cristo, porque eso es ser seguidor de Cristo. Vivir y hablar como Jesús, representar a Jesús donde quiera que andemos. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo hablaría Jesús en este momento? ¿De qué manera se comportaría Jesús aquí? Usted ve en la Biblia que Jesús fue honesto en todo, desde sus palabras hasta sus actitudes, y en ningún momento mal hizo representación del Dios de los cielos. Siempre fue justo en su proceder. A lo hipócrita le llamaba hipócrita, y a lo mundano, y a todo lo llamaba por su nombre. Y en todo fue glorificado el Dios de los cielos, a pesar de haber hecho azote de puebla para correr a los cambistas. Ni en eso siquiera hizo quedar mal a Dios, porque Él se comportó justamente, justo delante de los hombres. A su nombre. El aplauso de Dios, hermano. No. Aquí Miqueas le hace una ilustración al pueblo. Del versículo 6 creo que es, le dice: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Después de todo esto, ¿cómo puedo presentarme delante de Dios? ¿Cuál es la manera correcta de presentarnos delante de Dios cuando reconocemos que estamos mal ante Dios? ¿Cuál es la manera correcta? Miqueas le dice al pueblo esta alegoría o esta enseñanza o esta ilustración: ¿acaso me presentaré ante Dios? Le dice Miqueas: ¿con millares de carneros se agradará a Dios si me presento delante de Él? Con holocausto, dice primero, con becerros de un año. Dice: ¿acaso me presentaré con holocaustos, con becerros de un año, con millares de carneros, con 10,000 arroyos de aceite? Y luego dice algo impresionante que Dios hizo con nosotros: presentaré delante de Jehová a mi primogénito, se lo daré por mi rebelión. ¿Acaso tendré que darle el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Recuerda usted que estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando que el pueblo sabía que la manera de ser perdonado por Dios era con un sacrificio de un animalito. Que si usted era una persona pudiente, si podía comprar un carnero, un animal grande, usted lo podía hacer con los pecados de su familia. Y que si usted no tenía dinero suficiente y le alcanzaba para una o dos tórtolas, esas dos tórtolas eran suficientes para el perdón de sus pecados y de su familia. Y Dios le está diciendo al pueblo: si soy excelente, si me excedo con respecto a buscar el perdón de Dios, haciendo lo que yo puedo, lo mejor de mí, lo mejor del ganado, lo mejor del holocausto, exagero del aceite que puedo llevar. Es una enseñanza en el libro de Números, creo que es, que habla acerca de las ofrendas por el perdón de los pecados, ofrendas de muchas cosas, de harina, de fruto de la tierra y todo eso. Pero dice: llevaré millares, llevaré lo mejor de mi ganado. Y al final dice: ¿acaso podré entregar
el fruto de mis entrañas, por el pecado, por mi rebelión. Entonces Miquel llega a la conclusión: no hay nada que pueda librarme de la ira de Dios. Lo mejor de mí no me puede librar si yo me he portado mal con Dios. A su nombre. Dice que no lo digo esto del libro de Miqueas, son predicaciones que no están muy constantes en los púlpitos. En el versículo 8, por eso voy a terminar ya lo que Dios le dijo a Miqueas. En el versículo 8 le dice Miqueas al pueblo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y aquí viene la solución. ¿Qué pide Jehová de nosotros? No es la ofrenda, no es que vengas a la iglesia, no es que leas la Biblia, no es que vengas a la oración, no es que formes parte de una congregación. Lo que te va a librar, lo que te va a poner bien delante de la presencia de Dios. Que primero, la obediencia es lo mejor que podamos entregar a Dios. Nuestra obediencia es la evidencia de que estamos arrepentidos por lo mal que hicimos, por el pecado en que nos movimos, obedecer a Dios. Pero el obedecer a Dios es una decisión que debemos de tomar, porque obedecer a Dios es en las buenas, es en las malas, en lloviendo, en con aire, en con sol, en sol. Aunque vuelva el coronavirus y aunque el mundo se levante en contra de la iglesia, decide, el que quiere obedecer a Dios, decide obedecerle por encima de todo. Es una decisión la obediencia. No es un don que viene del Espíritu Santo. Usted decide ser obediente a Dios. Pero le dice Miqueas: Dios solamente pide tres cosas: hacer justicia, o sea, ser justo en su proceder, ser justo. Usted tiene que pensar, es un método que muchos usan. Pasa una situación con algún problema, usted se sienta, ora, medita y piensa: ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Alguien le ofende? ¿Qué dice la Biblia que tengo que responder? ¿Tiene problemas? ¿Qué dice la Biblia que usted tiene que hacer? Ante cualquier situación, detenerse un momento, sentarse, meditar y actuar conforme a lo que la Biblia dice. Fácil es vengarse, fácil es cobrarte la deuda, fácil es meterte en problemas con el gobierno, haciendo una demanda, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué debo de hacer? A veces la Biblia dice que tienes que asumir el costo, tienes que asumir el gasto, tienes que asumir la consecuencia. Poca palabra, si por tu mal proceder tienes que perder, es mejor perder que buscar ganar algo que Dios no te permitió que hicieras. En pocas palabras, yo la regué, yo lo hice, prefiero perder lo que hice, lo que se tenga que ir, para ganar mejor el favor de Dios. No se trata de buscar enemigos por todos lados, se trata de hacer lo correcto. Y a veces, por hacer lo correcto, tenemos que dejar que las cosas sigan su camino y honrar a Dios, no haciendo algo indebido, ser justos en nuestra manera de actuar. A su nombre. Hermano, esta es una actitud de un cristiano entendido. Esta es una actitud de un cristiano que entiende lo que la Biblia enseña. Luego dice: hacer justicia. Lo segundo, amar misericordia, ser justo y ser misericordioso. Estoy viendo una persona en las redes sociales, nunca lo había visto, un colombiano, siempre se tapa la cara, la gente solamente lo conoce por nombre. Ese colombiano anda buscando negocios que estén en la calle, que vayan empezando. Y cuando les pide todo lo que tienen, te voy a comprar todo, que se lo va a dar a los necesitados de la calle. Y cuando hace la cuenta, le multiplica la cuenta por 5 o 10 veces más de lo que es la cuenta. Y lo que sale en 30,000 pesos colombianos, dicen ellos, ellos dicen: no, son 2 millones de pesos colombianos. Y la gente, cuando dice eso, saben que es ese muchacho. Me llama mucho la atención, aunque él no le da la gloria a Dios, está pidiendo que le dé la gloria a Dios. Me doy cuenta que hay ciertas personas en el mundo que, aunque no sean cristianas, entienden el método de bendición para sus vidas. La Biblia dice que dar es mejor que recibir, que es más grande el que da que el que recibe, es más grande el que se dedica a dar que el que se dedica nada más a pedir. Entonces este joven
no lo he escuchado decir que es para la gloria del Señor, pero la gente le dice, Dios te bendiga, Camilo, Señor, Dios te bendiga. Y él contesta con un amén. Al menos tiene conocimiento de la respuesta correcta con respecto a la bendición. Pero veo a ese joven hablarle con amor a las personas y digo para mí mismo, ¿cuánta falta hace ese carácter en medio del pueblo de Dios? Tener misericordia por los perdidos y ir a buscar al que necesita del Señor. Hermanos, si entre nosotros nos estamos comiendo, si entre nosotros nos estamos tragando, si no tenemos misericordia ni del que tenemos a un lado, ¿cómo vamos a manifestar esa misericordia? Bueno, a veces de eso estamos faltos, de entender que la vida cristiana se trata de tener misericordia de los perdidos. El que te ofende por causa de que está endemoniado, un demonio está actuando ahí. Algo del infierno, algo del mismo diablo está actuando con la persona. No puedes agarrarla en contra de la persona, tienes que pensar con misericordia por ella y decir, la Biblia dice, ora por tus enemigos. Imagínense que yo que orar por el que me hizo daño. Pero sí dice Dios, llorar es un alma que necesita el perdón de los pecados como un día lo necesitaste tú. Y al final dice, humillarte ante Dios. Primero, haz justicia, ama hacer misericordia. Y al último dice, humillarte ante tu Dios. En el libro de los Romanos, capítulo 12, ¿dónde se va a terminar? Está después del libro de los Hechos. Sea usted. Acá van por los Hechos y luego sigue los Romanos. Versículo 12. Versículo 1 y 2 dice, este ya es para nosotros en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y ver lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, después de haber escuchado, leído aquí, entendido lo que la palabra de Dios dice, ¿en qué punto nos encontramos en esta hora como cristianos? ¿Sabemos o sabéis tú cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Y qué le habló al pueblo? Le hablé del capítulo 6. Pero si usted lee los últimos capítulos, va a ver que el pueblo tuvo una reacción con respecto a la palabra de Miqueas. Dios perdonó el pecado del pueblo y Dios restauró a ese pueblo como Dios lo había moldeado desde el principio. Así se lo parafraseo, moldeado desde el principio. Así que el pueblo al que le habló Miqueas, un pueblo que obedeció y atendió lo que el profeta había hablado. Curiosamente, en este punto te pones a meditar y a pensar cuánta falta nos hace, amados hermanos, obedecer a la palabra que Dios ha enviado para nuestras vidas. ¿En qué punto nos encontramos? ¿Hasta dónde entendemos el plan de Dios para nuestras vidas? Hermanos, la falta de entendimiento viene por la falta de compromiso con Dios, la falta de esfuerzo, la falta de valores, la falta de una vida cristiana adecuada viene a causa de la falta de un acercamiento con nuestro Dios. Mientras más cercanos seamos, mientras más obedientes seamos, más seguros estaremos en su presencia y más seguros estaremos con respecto a bendición y todo lo bueno que Dios tiene en su palabra. Yo le pregunto a usted anhela que Dios haga algo grande en su vida, necesita acercarse a Dios. Y si tiene que dejar el pecado, tiene que dejar el pecado. Y si tiene que permitirle a Dios obrar sobre su vida, aunque le duela. Hermano, cuando estamos curando a una persona que está quemada, me dio mucha curiosidad entender cuando tienes que quitarle a la persona la piel de la quemada y tener que quitar todas esas cosas que pueden provocarle una infección a tal grado que le tienes que dejar literalmente viva la carne de la persona y aplicarle ya después los medicamentos y todo, pero hay un proceso que tiene que liberar a la persona de todo lo que pueda causar una infección.
y lo hace sufrir y lo hace padecer, pero al final, mientras mejor hagas esa limpieza, que la persona soporte todo el proceso, la cicatriz que le puede quedar puede ser mínima comparada con la que le quedaría si no recibiera esa atención. Se lo ilustro más o menos de esa manera para tratar de entender un poquito cómo Dios tiene que hacer con nosotros. En pocas palabras, si estoy mal y Dios tiene que meter la mano a mi vida, es mejor que me duela para que yo entienda y no que crea que yo estoy bien con Dios, viendo que no está pasando nada en mi vida. Eso es lo peor que podría acontecer. En pocas palabras, yo sé que estoy mal, y si yo por mi propia voluntad no voy a Dios, no voy a recibir lo que yo tengo en mi corazón. Necesito dejar lo que estoy haciendo y permitirle a Él que haga lo que Él quiere en mi vida. Solamente así puedo estar bien, y solamente así puedo asegurar la bendición para mí y también para los míos. Amén. Póngase de pie, hermano, por favor, aleluya.